Todos deseamos mejorar nuestra vida, pero pocos se detienen a observar qué hábitos la están frenando. La pobreza, el estancamiento y la frustración no aparecen de la nada. Son el resultado de patrones invisibles que repetimos cada día sin darnos cuenta. No se trata solo de dinero, sino de mentalidad, disciplina, responsabilidad y crecimiento personal. Este vídeo identifica esos hábitos silenciosos que mantienen a las personas atrapadas no para juzgarlas, sino para darles claridad, porque lo que se entiende puede cambiarse, y lo que se cambia puede transformar completamente una vida. Si al ver estos hábitos te reconoces en algo, no lo tomes como condena, sino como oportunidad. Ningún hábito es permanente. Todo puede desaprenderse. Todo puede mejorarse. La riqueza real comienza en la mente y este es el primer paso para construirla. Hábito 1. El hábito de desperdiciar el tiempo. Si hay un recurso que todos poseemos en igualdad al nacer, es el tiempo. Las diferencias comienzan después, cuando cada persona decide, consciente o inconscientemente, cómo lo invierte. El dinero puede perderse y recuperarse. La salud puede deteriorarse y, con esfuerzo, restaurarse, pero el tiempo nunca regresa. Es el único recurso verdaderamente no renovable y, sin embargo, es el que más se desperdicia. Las personas que se mantienen atrapadas en la pobreza, en el estancamiento o en la mediocridad suelen tener una relación inconsciente con el tiempo. No lo ven como una herramienta, sino como un contenedor vacío donde caben toda clase de distracciones. Despiertan tarde, improvisan el día, llenan las horas con ruido, entretenimiento y obligaciones ajenas. Al final de la jornada sienten cansancio, pero no progreso. Sienten movimiento, pero no avance real. El desperdicio del tiempo no siempre se presenta como ocio evidente. A veces adopta formas más sutiles y engañosas. Por ejemplo, consumir información irrelevante, permanecer horas en redes sociales, entregarse al drama ajeno, buscar distracciones para evitar tareas incómodas o llenarse de actividades urgentes pero poco importantes. Todo esto da la sensación de estar ocupado, pero es una ocupación vacía. Se confunde actividad con productividad, cuando son cosas completamente distintas. Una persona con aspiraciones claras utiliza el tiempo como una inversión. Una persona sin dirección lo consume como un entretenimiento. Esa simple diferencia determina destinos enteros. Con frecuencia, la pobreza no surge de la falta de oportunidades, sino del mal uso del tiempo previo a que éstas aparezcan. Las oportunidades no esperan, pasan frente a quienes están preparados y se pierden ante quienes están distraídos. Un síntoma común de las personas que desperdician su tiempo es la incapacidad de planificar. Viven reaccionando a lo que otros necesitan o a lo que el día exige, en lugar de decidir lo que ellos mismos quieren construir. Si no hay intención y estructura, el tiempo se escapa como agua entre los dedos. Al final de la semana, del mes o del año, miran atrás y descubren que avanzaron muy poco, aunque hayan vivido ocupados cada día. Otro elemento importante es la relación emocional con el tiempo. Quien desperdicia su tiempo suele creer, en algún nivel, que hay mucho por delante. Esta ilusión de tiempo infinito crea la peligrosa costumbre de postergar lo importante para un mañana indefinido. Sin embargo, el tiempo no es un recurso garantizado. Nadie tiene asegurado un solo día extra. Las personas que triunfan no son necesariamente las más inteligentes, sino las que comprenden la fragilidad del tiempo y actúan en consecuencia. Muchas personas pobres en resultados no son pobres por falta de capacidad, sino por falta de enfoque. Si el tiempo se dispersa en 100 direcciones distintas, nada prospera. En cambio, cuando el tiempo se concentra en tareas de alto valor, incluso 1 o 2 años pueden transformar radicalmente la vida de alguien. La concentración es un poder que pocos dominan, precisamente porque requiere disciplina y renuncia. Para construir algo valioso es necesario decir no a muchas cosas buenas, para poder decir sí a las cosas correctas. Pero reconocer este hábito no debe generar culpa, sino conciencia. Todos hemos desperdiciado tiempo en algún momento. La diferencia está en lo que hacemos después de darnos cuenta.
La vida prospera cuando el tiempo comienza a usarse de manera intencional y estratégica. El primer paso es preguntarse, ¿qué he hecho hoy que me acerque a la vida que deseo? Si la respuesta es vacía, entonces el camino hacia la transformación comienza allí. Existen muchas formas de recuperar control sobre el tiempo. Una de ellas es establecer prioridades. No todas las tareas tienen la misma importancia. El error común es dedicar energía mental a aquello que es cómodo, inmediato o entretenido, mientras se posterga lo que es difícil, pero significativo. Este comportamiento termina erosionando el futuro. El propósito del tiempo no es solo pasar, sino construir. Otra forma es aprender a protegerlo. El tiempo debe ser defendido como el mayor tesoro, porque lo es. Esto implica limitar interrupciones, reducir la exposición a distracciones digitales, aprender a establecer límites con otras personas y, sobre todo, desarrollar la capacidad de estar presente en una sola tarea. El enfoque profundo es un estado raro en estos tiempos, precisamente porque produce resultados extraordinarios. Finalmente, es fundamental comprender que el tiempo es un espejo del compromiso interno. Lo que una persona hace con sus horas refleja lo que realmente valora, más allá de lo que diga. Si alguien dice que quiere progresar, pero dedica su tiempo a entretenerse, está diciendo con acciones que el progreso no es una prioridad. El tiempo no miente. Comprender todo esto cambia la vida, porque la riqueza, la salud, el éxito y el crecimiento no son eventos, sino consecuencias, y toda consecuencia tiene una causa. En este caso, la causa no es el talento, ni la suerte, ni el contexto, sino el uso del tiempo. Quien aprende a honrar el tiempo, deja de estar a merced del azar y comienza a escribir su propio destino. Porque cuando una persona domina la gestión de su tiempo, domina también la dirección de su vida. Hábito 2. El hábito de la procrastinación. Si el tiempo es el recurso más valioso del ser humano, la procrastinación es el acto de traicionarlo. Procrastinar no es simplemente posponer tareas, sino postergar la vida misma. Es retrasar decisiones que pueden cambiar un destino, aplazar hábitos que transforman resultados y evadir acciones que, aunque incómodas, son necesarias para crecer. A simple vista parece inocuo. Lo haré mañana. Más tarde empiezo. Cuando tenga tiempo lo hago. Pero estas frases, aparentemente inofensivas, han destruido más sueños que cualquier fracaso en sí mismo, porque el fracaso, al menos, implica acción. La procrastinación ni siquiera permite intentarlo. Lo más curioso es que la procrastinación no distingue edad, contexto ni inteligencia. La sufren estudiantes brillantes, emprendedores con buenas ideas, padres de familia, jóvenes con talento e incluso profesionales exitosos en ciertas áreas. La diferencia es que quien la deja gobernar su vida inevitablemente queda atrapado en un ciclo de excusas, sueños postergados y arrepentimientos tardíos. La procrastinación es, en esencia, una huida del esfuerzo, del riesgo, del fracaso potencial o del dolor emocional que produce enfrentarse a lo desconocido. En el fondo, muchas personas procrastinan no porque no sepan qué hacer, sino porque temen lo que ese hacer podría implicar: incomodidad, cambio, responsabilidad o esfuerzo sostenido. Las sociedades modernas han elevado el placer inmediato a un pedestal. Las recompensas rápidas, el entretenimiento, la comodidad, la distracción, la validación social instantánea, han sustituido al trabajo profundo, a la disciplina silenciosa y al progreso gradual. La mente, al acostumbrarse a estímulos constantes y placenteros, comienza a ver las tareas importantes como obstáculos. Por eso muchos posponen lo que vale la pena y se entregan a lo que entretiene pero no construye. Pero detrás de la procrastinación existe un enemigo más silencioso: la ilusión del tiempo futuro. Quien procrastina vive bajo la falsa creencia de que habrá más tiempo mañana, más energía mañana, más motivación mañana. Esta ilusión es peligrosa porque nadie tiene garantía de un mañana igual al de hoy. El tiempo que creemos que tenemos es una ficción que solo se desmorona cuando ya es demasiado tarde. Hay que entender algo fundamental. La procrastinación tiene un costo, y ese costo no es solo productivo, sino emocional.
Cada vez que una persona aplaza algo importante, experimenta una sensación interna de culpa o tensión. Sabe, en algún nivel de su mente, que traiciona a su futuro, y esa traición acumulada se transforma en ansiedad, baja autoestima y una relación negativa con la propia capacidad. La procrastinación no solo retrasa acciones, también erosiona la confianza personal. Las vidas estancadas no suelen ser resultado de grandes equivocaciones, sino de pequeñas decisiones postergadas día tras día. No hacer ejercicio hoy no parece grave. No estudiar hoy no parece grave. No ahorrar hoy no parece grave. Pero cuando ese hoy se repite 100 veces, el cuerpo se deteriora, la mente se debilita y la cuenta bancaria se vacía. El éxito se construye con pequeñas acciones acumuladas, el fracaso también. Todo hábito, incluido el de procrastinar, tiene una raíz. En este caso, la raíz suele ser emocional. La gente cree que procrastinar es un asunto de organización del tiempo, cuando en realidad es un asunto de gestión emocional. Procrastinamos porque sentimos miedo, inseguridad, pereza, incertidumbre, aburrimiento o perfeccionismo. Sentimos y reaccionamos. Por eso, para vencer la procrastinación, no basta con usar agendas y listas de tareas. Se necesita coraje emocional. Ese coraje empieza por aceptar la incomodidad. Las acciones importantes rara vez son cómodas. Hacer lo necesario implica salir del calor del hábito y enfrentar la resistencia interna. La gente exitosa no es la que nunca siente esa resistencia, sino la que ha aprendido a actuar a pesar de ella. Han desarrollado un músculo invisible llamado disciplina, que les permite comenzar aunque no tengan ganas. Otro aspecto clave de la procrastinación es el perfeccionismo. Muchas personas posponen no porque no sepan qué hacer, sino porque creen que no lo harán lo suficientemente bien. El perfeccionismo es una forma elegante de miedo, es el miedo disfrazado de estándares altos. Pero la perfección no cambia el mundo, la acción sí. Todo lo que hoy admiramos fue imperfecto al principio. El remedio contra la procrastinación no es esperar más motivación. La motivación no precede a la acción, surge después de la acción. Quien espera sentirse motivado para empezar, esperará para siempre. El orden correcto es este: primero acción, luego motivación, luego resultados. La acción genera movimiento interno, y ese movimiento genera claridad y confianza. Por eso, uno de los antídotos más efectivos es empezar pequeño. El cerebro rechaza grandes exigencias, pero acepta microacciones. Si no puedes escribir 10 páginas, escribe media. Si no puedes correr 5 kilómetros, camina 10 minutos. Si no puedes estudiar 3 horas, estudia 15 minutos. Lo importante no es la cantidad, sino el acto de romper la inercia. Una vez rota, el resto se vuelve más accesible. Cuando una persona comprende este principio, empieza a transformar su relación con el trabajo, la responsabilidad y el tiempo. Descubre que la procrastinación no era un rasgo personal, sino una estrategia inconsciente para evitar el dolor emocional. Y descubre que la disciplina no es castigo, sino libertad. Libertad de elegir qué vida construir, en lugar de aceptar la que otros le asignan. La pobreza, en muchas ocasiones, no es más que procrastinación acumulada, sueños aplazados, decisiones evitadas, proyectos nunca iniciados. La riqueza, en cambio, es disciplina acumulada, tareas pequeñas, sostenidas en el tiempo, destinadas a un propósito claro. Superar la procrastinación es, en el fondo, un acto de amor propio, es decirse a uno mismo: mi futuro merece mi esfuerzo hoy, porque la vida no cambia cuando soñamos, ni cuando nos quejamos, ni cuando planificamos. La vida cambia cuando actuamos. Hábito 3. El hábito de vivir sin metas claras. Existe una diferencia enorme entre vivir y simplemente existir. Quien vive sin metas claras experimenta los días como una repetición vacía. Despierta, cumple obligaciones, apaga incendios, se deja arrastrar por las circunstancias y, al final, siente que la vida se le escapa sin dirección ni propósito. Ese es uno de los hábitos más silenciosos, pero también más destructivos, que mantienen a las personas en la pobreza mental y emocional: la ausencia de metas.
Una meta no es un deseo vago ni una fantasía pasajera. Una meta es un destino situado en el tiempo, una decisión consciente que convierte la intención en ruta. Cuando las metas están ausentes, la vida avanza, pero sin rumbo, y una vida sin rumbo produce resultados aleatorios. Es común escuchar a personas quejarse de sus circunstancias. No me gusta mi trabajo, no tengo suficiente dinero, no sé qué hacer con mi vida. Sin embargo, cuando se les pregunta hacia dónde quieren ir, sus respuestas se diluyen en generalidades. Quieren algo mejor, pero no saben describir qué es ese mejor. La mente humana necesita dirección. El cerebro está diseñado para resolver problemas, pero si no se le ofrece un objetivo concreto, se distrae en lo superficial. Las metas actúan como un faro que ordena prioridades, guía decisiones y da sentido al esfuerzo. Sin metas, el esfuerzo se dispersa en actividades que consumen energía, pero no construyen nada duradero. Este hábito tiene raíces profundas en la educación y en la cultura. A la mayoría se le enseña a obedecer, a cumplir horarios, a ajustarse a estructuras, pero no a diseñar su propio futuro. Muy pocos reciben la instrucción mental necesaria para preguntarse qué quieren lograr dentro de un año, 5 años o 10. Esta falta de introspección se convierte en conformidad. Las personas terminan aceptando lo que hay, lo que aparece, lo que les ofrecen, en lugar de perseguir lo que desean. Vivir sin metas es similar a subirse a un barco sin destino. Se flota a merced de la corriente y del viento. Algunos días se avanza, otros se retrocede, pero nunca se llega a ningún puerto. En cambio, quien define un destino, por más lejano o ambicioso que sea, comienza a ajustar sus velas, cambia su comportamiento, filtra sus decisiones, evita distracciones y se convierte en protagonista en lugar de espectador. Pero hay otro aspecto más profundo. No tener metas es una forma de evitar la responsabilidad. Cuando una persona establece una meta concreta, automáticamente se expone a dos posibilidades, el logro o el fracaso. Por eso, muchos prefieren no decidir. El miedo a fallar es, en realidad, miedo a confrontarse con uno mismo. Es más cómodo decir, no sé qué quiero, que decir, quiero esto, y luego tener que trabajar por ello. La ausencia de metas también afecta la autoestima. Cuando las personas se fijan metas y las cumplen, su identidad se fortalece. Comienzan a verse como alguien capaz. La mente registra esos pequeños triunfos y crea la creencia, puedo confiar en mí. Sin embargo, cuando no hay metas, tampoco hay victorias, no hay sensación de avance, y la autoestima se deteriora lentamente, porque no hay evidencia interna de progreso. Este patrón se manifiesta en muchas áreas de la vida, en las finanzas, en la salud, en las relaciones, en el desarrollo profesional. Quien no tiene metas financieras gasta sin pensar y llega a fin de mes sin saber a dónde fue su dinero. Quien no tiene metas de salud pierde fuerza, se deteriora físicamente y luego se sorprende cuando llegan las enfermedades de estilo de vida. Quien no tiene metas de aprendizaje envejece mentalmente y se queda obsoleto, y quien no tiene metas emocionales acepta relaciones mediocres o dañinas porque no ha definido qué merece. La solución no está en llenar agendas con tareas, sino en aprender a definir un propósito y convertirlo en objetivos concretos. Una meta debe ser específica, realista, medible y situada en el tiempo. Decir, quiero estar en forma, no es una meta, es una intención vaga. Decir, quiero perder 5 kilos en los próximos 3 meses entrenando 3 veces por semana es una meta. Decir, quiero ser exitoso es un deseo. Decir, quiero generar X cantidad al mes ofreciendo este servicio a este tipo de cliente para tal fecha, es una meta. Cuando una persona aprende a formular metas así, su realidad cambia, su mente se activa, su energía se ordena y su tiempo adquiere sentido. Lo más sorprendente es que los recursos comienzan a aparecer, no porque la vida premie arbitrariamente, sino porque la atención crea oportunidades. Lo que antes pasaba desapercibido ahora se identifica como posibilidad. El hábito de vivir sin metas empobrece porque deja la vida en manos del azar, y el azar rara vez construye nada grande. Quien no escribe su destino, termina cumpliendo el destino de otros.
el de su jefe, su familia, el sistema o el mercado. No tener metas es permitir que el mundo decida por uno, pero fijar metas requiere valentía. Implica pensamiento, reflexión interna, honestidad y esfuerzo sostenido. Por eso pocos lo hacen. Por eso es una ventaja enorme para quien se atreve. Definir una meta es un acto de rebelión contra la pasividad. Es declarar que la vida no solo se experimentará, sino que será diseñada. Quien aprende a decidir qué quiere, aprende también a rechazar lo que no contribuye. Esa habilidad, el acto de decir no, es una de las más importantes para quien busca prosperar. Las metas funcionan como filtro. Lo que las alimenta entra, lo que las distrae se elimina. Vivir sin metas mantiene a la gente pobre no porque falte capacidad, sino porque falta dirección. Y toda riqueza, toda libertad, toda transformación comienza con una decisión consciente sobre el rumbo. Hábito 4. El hábito de mantener creencias limitantes. La prisión más poderosa no está hecha de barrotes, cadenas ni muros de acero. Está construida con pensamientos. Las creencias limitantes son condenas invisibles que restringen posibilidades, decisiones y resultados sin necesidad de fuerza externa. Nadie nace creyendo que no puede, que no merece o que no es suficiente. Esas ideas se adquieren, se aprenden y se integran tan profundamente en la identidad que terminan operando como leyes internas, moldeando toda la vida desde las sombras. Una creencia es una interpretación, no un hecho. Es una conclusión que el cerebro toma a partir de experiencias, comentarios, educación y cultura. Pero cuando esa interpretación se convierte en verdad absoluta, deja de ser una idea y se transforma en un límite. Y quien vive dentro de un límite mental es pobre aunque tenga dinero, porque la pobreza más destructiva es la que se instala en el pensamiento. Las creencias limitantes actúan como filtros, no muestran el mundo como es, sino como la mente cree que es. Por eso dos personas pueden tener oportunidades similares y resultados radicalmente distintos. La diferencia no está fuera, sino dentro. La mente de uno es una puerta abierta, la del otro es una ventana cerrada. Estas creencias se originan principalmente en la infancia. A un niño se le dice que no es bueno en algo, que no sirve para los números, que el dinero es peligroso, que no se puede tener todo, o que el éxito es solo para algunos. Y el niño, sin criterio para cuestionar, graba esas ideas como verdades. Más tarde, en la escuela o el entorno social, esas creencias son reforzadas mediante comparaciones, burlas, calificaciones y etiquetas. Finalmente, el adulto ya no necesita al entorno para limitarlo. Ahora es la propia voz interna la que repite el mensaje. El peligro de las creencias limitantes está en su sutileza. Rara vez se manifiestan como frases claras. No dicen no puedes, sino que se disfrazan de lógica. No es el momento, no es práctico, no soy tan bueno, no tengo suerte. Este tipo de razonamiento parece sensato, pero en realidad es miedo camuflado. Una creencia limitante puede afectar cualquier área de la vida. En las finanzas se manifiesta en frases como el dinero es malo, es difícil ganar, no merezco tener mucho. El dinero cambia a las personas. Si gano más, perderé a mis amigos, etc. Quien sostiene estas creencias nunca acumula riqueza, no por falta de capacidad, sino porque su mente rechaza inconscientemente lo que considera peligroso. En la salud, las creencias limitantes se expresan como mi cuerpo es así, no puedo cambiar, no tengo fuerza de voluntad. En las relaciones, como no soy suficiente, nadie me va a querer, todas las personas son iguales. Y en lo profesional, como no estoy preparado, soy demasiado joven, soy demasiado viejo, no es para mí. Lo más trágico es que la mayoría de las personas muere sin descubrir que no era la realidad lo que las detenía, sino la interpretación que hicieron de ella. Las creencias limitantes son una forma de pobreza interior. Empobrecen las ideas, debilitan la ambición, reducen la curiosidad y apagan la creatividad. Quien cree que no puede, ni siquiera intenta. Quien cree que es tarde, no comienza. Quien cree que no merece, rechaza oportunidades.
Así, la vida se convierte en una estructura rígida donde todo es previsible, pequeño y repetido. Pero aquí radica una verdad poderosa. Las creencias pueden cambiarse. No son la esencia del individuo, sino programas mentales creados por la repetición. El cerebro humano es plástico, capaz de reescribir patrones y modificar estructuras neuronales a cualquier edad. La transformación empieza cuando el individuo se hace consciente de sus creencias, en lugar de vivir en automático. La forma más sencilla de identificar una creencia limitante es observar los resultados. La vida externa es el reflejo de la vida interna. Si alguien no progresa, si se estanca, si repite patrones, si pierde oportunidades, si no logra lo que quiere, no debe preguntarse qué pasa afuera, sino qué está creyendo adentro. Cada resultado es una pista. Otro modo de detectar creencias es preguntarse, si me fuera imposible fallar, ¿qué haría? Lo que aparece como respuesta suele ser el verdadero deseo, y lo que lo detiene, esa voz inmediata que dice, pero, aunque, no puedo, es la creencia limitante. El contraste entre deseo interno y freno mental revela dónde está la cárcel. Superar las creencias limitantes no requiere fuerza, sino conciencia y repetición. El primer paso es cuestionar, preguntar, ¿es realmente cierto? La mente opera sobre historias, no sobre hechos. Una creencia limitante no sobrevive cuando es expuesta al razonamiento consciente. El segundo paso es reemplazar. No basta con eliminar el pensamiento negativo, debe instalarse uno nuevo, expansivo, alineado con el crecimiento. El tercer paso es actuar. La acción confirma la nueva creencia. Sin acción, la mente no integra el cambio. Cada creencia transformada ensancha la realidad. De pronto, lo que era imposible se vuelve accesible. Lo que era lejano se vuelve alcanzable. La mente deja de ser la barrera y se convierte en el motor. Esa transformación no es mágica, es psicológica. Cuando el individuo deja de temer, comienza a elegir. Las personas más exitosas no son las que nunca sintieron miedo o duda, son las que aprendieron a no obedecer esas voces internas. Cambiaron sus creencias y luego su mundo cambió. No al revés, porque la pobreza no comienza cuando falta dinero, sino cuando sobran límites mentales, y la riqueza no empieza cuando abunda el dinero, sino cuando desaparecen esos límites. Reprogramar las creencias es reprogramar la vida. Ningún hábito empobrece tanto como pensar pequeño, y ningún hábito enriquece tanto como pensar en grande. La mente es el terreno donde se libra la batalla del destino. Quien la conquista, lo conquista todo. Hábito 5. El hábito de evitar la responsabilidad personal. La responsabilidad personal es uno de los pilares invisibles del éxito. No es glamorosa, no genera admiración inmediata ni produce ovaciones, pero es la base sobre la cual se construyen todas las vidas extraordinarias. Sin embargo, para muchas personas es más fácil culpar, justificar y señalar que asumir, y ese simple patrón crea una diferencia enorme entre quienes prosperan y quienes se estancan. Evitar la responsabilidad es renunciar al control. Es vivir bajo la narrativa de que la vida está determinada por fuerzas externas. La economía, la familia, el jefe, el gobierno, la suerte, la sociedad, la infancia, el destino, el país o el pasado. Esta forma de pensar puede ofrecer alivio inmediato, porque si la culpa es de otro, entonces no hay nada que hacer. Pero ese alivio tiene un precio. La víctima nunca tiene poder, y sin poder no hay cambios posibles. Las personas que permanecen pobres en resultados suelen hablar desde la perspectiva del efecto, no de la causa. No tengo éxito por culpa de, no puedo avanzar porque, si no fuera por, este lenguaje revela más que queja, revela identidad. La persona no se percibe como creadora, sino como producto del mundo, y quien se percibe como producto no dirige su destino, lo padece. Lo más peligroso de evitar la responsabilidad no es la excusa en sí, sino lo que la excusa hace internamente. Anestesia, la voluntad. Si yo creo que mis resultados no dependen de mí, dejo de intentar. Si dejo de intentar, confirmo mis malas circunstancias, y al confirmarlas, refuerzo mi creencia de que no puedo.
Este círculo vicioso destruye la ambición y convierte al individuo en espectador de su propio potencial desperdiciado. La responsabilidad personal no significa culparse, sino hacerse cargo. Significa reconocer que las acciones generan consecuencias y que cada elección es una pieza del camino. Significa aceptar que lo que no estamos recibiendo hoy es, en gran medida, el resultado de lo que no hemos hecho ayer. Ese reconocimiento puede doler, pero también libera. Quien asume responsabilidad descubre que no necesita que el mundo cambie para cambiar su destino. No necesita que el jefe mejore, que la economía crezca, que la pareja lo motive, que la familia lo apoye o que aparezca la oportunidad perfecta. Descubre que él mismo es la oportunidad, y ese descubrimiento marca el inicio de toda transformación real. Mucha gente evita la responsabilidad porque implica enfrentarse a la verdad, implica admitir que postergó cuando debía actuar, que se dispersó cuando debía enfocarse, que se conformó cuando debía crear y que se excusó cuando debía asumir. Estar frente a esa verdad puede resultar incómodo, pero es una incomodidad que cura. La mentira cómoda, por el contrario, destruye lentamente. Así como existen excusas externas, también existen excusas internas. Estas son más silenciosas porque se originan dentro de la mente. Frases como no soy bueno para esto, no tengo talento, no puedo cambiar, ya es tarde, soy así. Todas ellas eliminan responsabilidad personal porque convierten al individuo en una consecuencia fija, pero ningún ser humano es fijo. Todos somos procesos. Las personas más exitosas no fueron las más favorecidas, fuertemente instruidas o especialmente dotadas. En la mayoría de los casos, fueron personas que adoptaron una sola creencia fundamental: mis resultados dependen de mí. Con esa idea comenzaron a actuar, a corregir, a mejorar y a avanzar, incluso cuando el entorno no era favorable. Tomar responsabilidad también implica dejar atrás la mentalidad infantil que espera rescate. Nadie viene a salvar a un adulto, ni el gobierno, ni el trabajo ideal, ni la pareja perfecta, ni una racha de suerte. Quien espera salvación se frustra. Quien asume dirección, construye. El hábito de evitar la responsabilidad conduce a la pobreza porque paraliza. Como la culpa nunca está en uno mismo, tampoco está la solución. Las personas que culpan al sistema nunca comienzan negocios. Las que culpan a la suerte nunca invierten en sí mismas. Las que culpan a otros nunca desarrollan habilidades. Las que culpan al pasado nunca diseñan el futuro. Aceptar responsabilidad es un acto de coraje. Implica mirarse al espejo y decir, estoy donde estoy por mis acciones. Si quiero estar en otro lugar, necesito actuar de manera diferente. Esa frase puede transformar más que 100 libros de motivación, porque pone el timón de la vida en las propias manos. La belleza de la responsabilidad es que devuelve el poder. De repente, el individuo comprende que no está condenado a su realidad actual. Puede aprender algo nuevo, puede desarrollar disciplina, puede mejorar sus ingresos, puede entrenar su cuerpo, puede sanar su mente, puede cultivar nuevas habilidades y puede construir nuevas oportunidades incluso desde cero. Las historias más inspiradoras del mundo están llenas de personas que comenzaron en desventaja. Algunos nacieron en pobreza extrema, crecieron en ambientes violentos o fueron rechazados por quienes debían apoyarlos. Sin embargo, tomaron responsabilidad de su destino. No buscaron culpables, buscaron caminos. Y donde otros veían excusas, ellos veían alternativas. Por eso la responsabilidad personal es tan poderosa. Convierte la vida en elección. Quien asume responsabilidad deja de preguntarse ¿por qué me pasa esto? Y comienza a preguntarse ¿qué puedo hacer con esto? Esa simple variación mental mueve al individuo de la pasividad a la eficacia. Finalmente, evitar la responsabilidad es un lujo que nadie puede pagar sin consecuencias. Puede brindar consuelo momentáneo, pero termina costando libertad, crecimiento y realización. Por el contrario, asumir responsabilidad puede doler al principio, pero al final da poder, autoestima y dirección.
La vida cambia cuando dejamos de buscar culpables y empezamos a buscar soluciones, y es en ese punto donde la pobreza deja de ser estado y se convierte en recuerdo. Hábito 6. El hábito de negarse a aprender y mejorar. En un mundo que avanza hacia una velocidad implacable, donde la tecnología, la economía, la comunicación y las oportunidades cambian en cuestión de meses, existe un rasgo que separa inevitablemente a quienes prosperan de quienes se quedan atrás: la capacidad y disposición para aprender. Pero para millones de personas, aprender dejó de ser un hábito hace mucho tiempo. Creen que la educación termina cuando finaliza la escuela, cuando reciben un diploma o cuando empiezan a trabajar. A partir de ese momento dejan de crecer mentalmente y comienzan a envejecer intelectualmente, aunque tengan apenas 20 o 30 años. La negativa a aprender no siempre es intencional. Muchas veces nace del orgullo, ya lo sé todo, de la comodidad, así estoy bien, del miedo, y si fallo, de la pereza, me da flojera, o del prejuicio, eso no sirve para nada. Pero, independientemente de su origen, sus consecuencias son devastadoras. Cuando una persona deja de aprender, se detiene. Cuando se detiene, el mundo la supera. Y cuando el mundo la supera, no tarda en caer en alguna forma de pobreza, laboral, económica, emocional o social. Un trabajador que no aprende nuevas habilidades se vuelve reemplazable. Un emprendedor que no aprende sobre su industria queda fuera del mercado. Un vendedor que no aprende sobre psicología humana pierde clientes. Un atleta que no aprende sobre su cuerpo pierde fuerza. Un padre que no aprende sobre crianza repite errores. Nadie está exento. La vida premia al que crece y castiga, con suavidad al principio, con dureza después, al que se estanca. El hábito de no aprender está íntimamente relacionado con la arrogancia. Muchas personas sienten que ya saben lo suficiente para arreglárselas, o creen que aprender es un lujo, un hobby o una pérdida de tiempo. Lo que no entienden es que el conocimiento es una inversión. Cada libro, curso, mentor, conversación o experiencia que enseña algo nuevo ensancha la mente, amplía la perspectiva y fortalece la capacidad de adaptación. Y adaptarse es una de las formas más puras de inteligencia. La falta de aprendizaje también proviene de una creencia profundamente errónea, que la inteligencia es fija. A muchos se les enseñó desde pequeños que existen personas inteligentes y personas no inteligentes, como si se tratara de una especie de destino biológico. Esa idea destruye la curiosidad y la ambición. La inteligencia, lejos de ser una pieza estática, es una habilidad que se expande. Igual que los músculos, la mente se fortalece con uso y se atrofia con desuso. El hábito de no aprender empobrece porque deja al individuo sin herramientas. En un mundo donde la información es poder, quien no lee, no investiga, no pregunta, no cuestiona y no mejora, termina siempre dependiendo de otros. Depende del jefe para que le diga qué hacer, del sistema para que le dé instrucciones, de la familia para que le resuelva problemas, o del gobierno para que le provea soluciones. La dependencia es una forma de pobreza. La autosuficiencia nace del conocimiento. Quien se niega a aprender también se niega a cambiar, y sin cambio no hay mejora. Es común escuchar frases como «yo soy así», «así soy y punto», «a mi edad ya no se aprende», «no tengo tiempo para eso». Estas frases son excusas disfrazadas. En realidad significan «no quiero hacer el esfuerzo», porque aprender exige humildad para reconocer que hay cosas que no se saben, exige incomodidad para enfrentar lo desconocido, exige disciplina para practicar lo aprendido. No es fácil, por eso pocos lo hacen. Mientras unos usan su tiempo libre para leer, formarse, estudiar, practicar, desarrollar habilidades o imitar a personas exitosas, otros lo usan para entretenerse sin pausa. El entretenimiento no es un problema cuando es un descanso, se convierte en problema cuando es un estilo de vida. El que se entretiene todo el tiempo sacrifica su crecimiento. El que crece sacrificando parte del entretenimiento, tarde o temprano disfruta una vida más libre, más rica y más plena. Hoy, la excusa de «no puedo aprender» es más débil que nunca.
La educación ya no está limitada a universidades ni a libros caros. Está al alcance del bolsillo y del teléfono. Existen videos, audiolibros, cursos en línea, comunidades de aprendizaje, mentorías, bibliotecas digitales y miles de recursos gratuitos. Quien no aprende hoy no es porque no puede, sino porque no quiere. Los países más desarrollados no son los más ricos en recursos naturales, son los más ricos en conocimiento. Lo mismo ocurre con las personas. No prospera quien tiene más fuerza, mejor apariencia o mayor suerte, sino quien acumula más conocimientos útiles y los aplica. El conocimiento aplicado es una forma de riqueza que no se devalúa, no se pierde y no puede ser robada. Pero el aprendizaje no debe limitarse a la teoría. La verdadera mejora es tridimensional. Aprender, aplicar, reflexionar. Primero se adquiere el conocimiento, luego se lleva a la práctica y después se observa el resultado. Este ciclo perpetuo construye sabiduría. Quien solo aprende y no aplica, se queda estancado. Quien solo aplica sin aprender, repite errores. Quien no reflexiona, no mejora. La combinación de estos tres elementos es lo que crea una mente poderosa. La pobreza mental nace de la rigidez. La riqueza mental nace de la flexibilidad. Cuanto más flexible es la mente, más caminos encuentra. El que aprende puede reinventarse, cambiar de dirección, adaptarse a nuevas industrias, resolver problemas y crear oportunidades donde otros solo ven obstáculos. Esa es la verdadera libertad. El hábito de no aprender es, en esencia, un rechazo a la evolución. Es quedarse en la versión más antigua de uno mismo, mientras el tiempo exige mejores versiones. La alternativa es abrazar el aprendizaje como estilo de vida, leer un poco cada día, observar con curiosidad, preguntar más, escuchar más, formarse con intención, rodearse de gente que sabe más, buscar retos y tratar a la mente como el tesoro que realmente es. El que aprende, mejora. El que mejora, crece. El que crece termina siendo demasiado grande para permanecer en la pobreza. Hábito 7. El hábito de vivir dominado por emociones negativas. Las emociones son parte esencial de la experiencia humana. Nos acompañan desde antes de aprender el lenguaje y permanecen con nosotros hasta el último día. Pueden ser brújula o abismo, impulso o freno, aliadas o enemigas. Pero cuando una persona permite que emociones negativas gobiernen su comportamiento, su pensamiento y sus decisiones, inevitablemente paga un precio alto. Permanece pobre en oportunidades, pobre en claridad y pobre en resultados. Las emociones negativas más dañinas no son siempre las explosivas, sino las silenciosas. El miedo, la culpa, la inseguridad, la vergüenza, la envidia, el resentimiento, la frustración, la ansiedad y la autocompasión. Estas emociones actúan como nubes densas que cubren la mente e impiden ver con claridad el horizonte. Lo más trágico es que muchas personas no se dan cuenta de que viven prisioneras de ellas. Simplemente creen que son así o que la vida es así, y se resignan a vivir dentro de una tormenta mental que nunca cuestionan. Una vida dominada por el miedo nunca avanza. El miedo al fracaso impide actuar. El miedo al rechazo impide pedir ayuda, presentar ideas o mostrarse al mundo. El miedo a perder impide invertir, aprender y tomar riesgos calculados. El miedo a equivocarse obliga a elegir lo seguro y mediocre, y cada uno de esos miedos empobrece lentamente al individuo, no solo financieramente, sino emocional y espiritualmente. El resentimiento es otra emoción que destruye más al que la lleva que al que la provocó. Una persona resentida no puede prosperar porque su energía está orientada hacia el pasado, no hacia el futuro. Está más ocupada en recordar ofensas que en construir oportunidades. El resentimiento impide enfocarse, porque la atención se convierte en un arma apuntada hacia quien lastimó, en vez de ser una herramienta usada para avanzar. Y nadie puede crear un futuro poderoso mientras está encadenado a un pasado doloroso. La envidia también empobrece, no porque sea un pecado moral, sino porque fragmenta la identidad interna.
El envidioso vive comparándose, interpretando el éxito ajeno como una humillación personal. En lugar de inspirarse, se irrita. En lugar de preguntar cómo lo logró, se pregunta ¿por qué él y no yo? Esa pregunta bloquea la curiosidad, que es el combustible del aprendizaje. La envidia es dolor sin utilidad, duele, ajusta el ego y no enseña nada. La culpa es un freno similar. La culpa, mal gestionada, paraliza, reduce la autoestima y crea la sensación constante de no merecimiento. Una persona que se siente culpable no se permite triunfar, no se permite descansar, no se permite disfrutar. Cada avance lo compensa con autosabotaje, como si el éxito fuera una deuda que no tiene derecho a cobrar. Pero entre todas las emociones negativas, quizá la más peligrosa es la autocompasión. La autocompasión es la voz interna que dice, pobre de mí, nadie me entiende, todo es más difícil para mí, yo no tengo suerte. Esta emoción crea un refugio cómodo donde la persona cree que tiene razón y que el mundo está equivocado. El problema es que dentro de ese refugio no se crece, no se aprende, no se actúa. La autocompasión es una droga emocional, produce alivio inmediato, pero destruye la capacidad de asumir responsabilidad. Muchos de estos estados emocionales tienen una causa en común: la falta de control emocional. Cuando la mente está gobernada por las emociones, el pensamiento racional desaparece. Las decisiones se vuelven impulsivas, reactivas y sin dirección. Una persona emocionalmente inestable no planifica, responde, no elige, reacciona, no construye, improvisa. Y cuando la vida se gestiona desde la reacción, los resultados son inevitablemente pobres. El impacto de las emociones negativas también se manifiesta en lo financiero. El miedo impide invertir y aprender sobre dinero. La ansiedad conduce a compras impulsivas para intentar calmar el vacío interno. La envidia motiva decisiones basadas en aparentar, no en construir. El estrés crónico debilita la disciplina y el enfoque, y la frustración repetida termina en apatía, que es una de las formas más puras de pobreza. La persona deja de intentarlo. Vivir dominado por las emociones negativas también reduce la energía mental. Todo lo que consume energía emocional deja menos energía para la acción. La acción requiere claridad y la claridad requiere calma. La prosperidad es hija del enfoque, y el enfoque es imposible cuando el corazón está agitado. Por eso tantas personas talentosas fracasan, no por falta de capacidad, sino por falta de estabilidad emocional. Hay algo fundamental que reconocer: las emociones no son enemigas, pero tampoco deben ser líderes. Son mensajeras, no gobernantes. El miedo informa riesgo, pero no debe decidir el destino. La tristeza informa pérdida, pero no debe determinar el futuro. La frustración informa límite, pero no debe cerrar caminos. El resentimiento informa herida, pero no debe convertirse en identidad. Solo cuando las emociones son observadas y comprendidas pueden cumplir su función sin destruir posibilidades. La inteligencia emocional no se trata de reprimir, sino de regular. Se trata de aprender a respirar antes de reaccionar, de pensar antes de responder, de observar antes de interpretar. Se trata de detener el impulso para permitir que la razón participe. Este simple acto, una pausa, es uno de los hábitos más transformadores del éxito. Las personas exitosas no son frías ni insensibles, son emocionalmente hábiles. Pueden sentir intensamente, pero elegir conscientemente. La pobreza emocional también tiene una solución y no requiere riqueza económica para implementarla. Requiere autoconciencia. Requiere hacerse preguntas duras. ¿Qué emoción está dirigiendo mi vida? ¿A qué me aferro que me impide avanzar? ¿Qué heridas estoy usando como excusas? ¿Qué historias me cuento para justificar mi inacción? ¿Qué decisión evito por miedo? Una vez que estas preguntas se responden, el terreno emocional comienza a cambiar. La persona deja de verse como víctima del mundo y empieza a verse como participante activo. Comprende que, aunque no pueda controlar todo lo que siente, sí puede controlar qué hace con eso que siente. Finalmente,
es importante entender que la vida no castiga a quien siente, castiga a quien no actúa. Las emociones solo se transforman en obstáculos cuando paralizan. El crecimiento emocional consiste en aprender a moverse aun cuando el cuerpo tiembla, a hablar incluso cuando la voz tiembla, y a decidir incluso cuando el corazón duda. Ese es el punto en el que la pobreza emocional comienza a desvanecerse. Una persona que domina sus emociones se vuelve peligrosa para el fracaso. Piensa con claridad, actúa con valentía, construye con disciplina y se adapta con flexibilidad. Su mente deja de ser campo de guerra y se convierte en herramienta. Y cuando eso sucede, la pobreza, del tipo que sea, pierde fuerza, porque la riqueza empieza en la mente, y la mente solo puede ser rica cuando no está en guerra consigo misma.